Gracias por continuar con nosotros. Soy Gilberto Brenis Life y bueno, ahora vamos a platicar de un tema que es sin duda importante. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI y sobre todo para las nuevas generaciones, cómo las pueden ir adquiriendo para que pues de verdad puedan aprovecharlas y sobre todo pues tener la posibilidad de destacar dentro de lo que se necesita hoy en día? Nos vamos a enlazar hasta la Crayola. Me da muchísimo gusto saludarte, Claudia Fenelón, qué gusto verte y también Andrea Herreros, gracias por estar con nosotros. Hola Gil, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Al contrario, gusto, y es un placer verte nuevamente. Igualmente, y a mí lo que más gusto me da es que hablemos de estos temas, porque creo que hay muchos padres de familia, honestamente, que quizá no se preocupan mucho en este tipo de cambios que se han dado en nuestra sociedad y en la forma de educar y en lo que necesitamos para desarrollarnos en el día a día. Y a lo mejor vamos con la idea de lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros hicimos, pero sabemos perfectamente, Claudia, que ha habido muchos cambios desde las generaciones, por ejemplo, la mía, la de mis padres, y lo que hoy en día se hace precisamente en las escuelas y lo que se necesita para destacar en el ámbito laboral también, ¿verdad? Ya cambió, el mundo cambió y cambió, pero de una manera no existe ni cercanamente a cómo nos educaron. Hoy la educación tiene que ser desde otro lugar y desarrollar habilidades que necesitan los niños para enfrentar el nuevo reto, los retos que tienen el mundo actual, ¿no? Cambió completamente. Y aquí lo interesante es que debemos de estar abiertos, precisamente como padres de familia, Andrea, a que este tipo de habilidades les sean inculcadas a nuestros pequeños, no nada más en el lugar a donde van a estudiar o en donde se dedican a aprender, sino también, por supuesto, en casa. Sí, yo creo que hoy los padres de familia tienen que abrir mucho la mente, porque hoy el mundo cambió y la forma en la que ellos aprendieron, donde sacar 10 era la garantía del éxito, hoy ya no te garantiza nada. Hoy leía un artículo, o veía un video, no recuerdo muy bien, que decía que las carreras que van a estudiar los niños, ya no existen, o sea, las carreras que van a estudiar nuestros niños, ni siquiera se han creado. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Habilidades. Los datos, quizá, los datos, los conceptos, quizá les sean obsoletos, pero las habilidades que tengan, eso sí les van a garantizar el éxito en un futuro. Y aquí creo, Claudia, que lo importante es que a final de cuentas siempre lo han dicho, ¿no? Que los pequeñitos son como esponjas y que van aprendiendo, aprenden con el ejemplo, aprenden por supuesto lo que en un momento dado se les enseña o se les dice, pero creo que es importante saber que ellos son materia dispuesta, a final de cuentas están ávidos de conocimiento y este tipo de habilidades que se necesitan hoy en día pues muchas veces son hasta más sencillas o fáciles para ellos, ¿no? Para los pequeñitos. Es más, muchas veces dicen, no es que ya vienen con un chip integrado, ¿no? Sí, claro. Los niños, sobre todo en la primera infancia, lo que van a desarrollar es lo que tengan. Si tienen habilidades, las vas a desarrollar. Si no las tienen, también hemos visto que no las desarrollan, no salen de algún lugar. Por eso es tan importante porque que se desarrollen las habilidades que necesita, las habilidades del siglo XXI, ¿no? Es una fortuna para nosotros que podemos desarrollarlas en los niños, en la primera infancia, en donde su cerebro está al 80% de habilidad, de desarrollo. Entonces, estas habilidades, así como el pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración, adaptabilidad, todas estas habilidades se desarrollan en la Crayola todos los días. Entonces, las habilidades del siglo XXI que están pidiendo hoy las empresas, los grandes corporativos, los niños los están aprendiendo ahorita. Estos son los candidatos para el futuro. Ahora el tema es, los papás las conocen, ¿no? Entonces los papás nos dicen, nosotros estamos aprendiendo con ustedes, también estamos aprendiendo con ustedes el nuevo mundo, habilidades, respeto, cosas que dábamos por hecho que pensábamos que eran normales, no son normales. El niño necesita saberse respetado, sabe poner límites, respetar los límites, inteligencia emocional. Entonces el mundo ya cambió. Es una gran oportunidad para nosotros poder formar estos seres humanos, ¿no? Ahora, en este caso, Andrea, mucho se habla actualmente de las famosas habilidades blandas. Estas habilidades del siglo XXI tienen que ver precisamente con las habilidades blandas. Totalmente tiene que ver con las habilidades blandas. Comentaba con Miss Cloud, con mi mamá,
que las habilidades blandas son las únicas que no son sustituibles por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un conjunto de conceptos y algoritmos y todo, pero las habilidades blandas tienen que ver con lo humano, tienen que ver con lo que la máquina no puede hacer. Entonces, ¿qué hay que generar en los niños? Esas habilidades blandas que sí los van a hacer destacarse y no van a sustituirse por una máquina que les quite el trabajo el día de mañana. Y es que aquí también, qué bueno que tocas el tema de la inteligencia artificial, porque creo que hablando de la tecnología, hoy en día es una manera muy interesante a través de la cual se pueden desarrollar o no ciertas habilidades, ¿no? Porque si bien podemos estar en contacto con el mundo entero a través de una pantalla, a veces la socialización persona con persona no se da muy bien que digamos, ¿no? Porque estás acostumbrado a la pantalla, estás acostumbrado a que no te molesten porque estás en un juego o lo que sea. Y creo, Claudia, que a final de cuentas, cuando nos enfrentamos a esta competencia, sí se necesita el ir, digamos que midiéndole un poco hasta dónde debe de llegar la tecnología y hasta dónde debe de llegar también ese aspecto humano y sensible. Sí, claro, es la capacidad que tienen los niños de tomar decisiones, de ser disciplinados, de ser empáticos. Eso no lo tiene una máquina, no lo tiene la inteligencia artificial. Sin embargo, ellos, pero aún en las relaciones, creo que lo que me estás preguntando, las relaciones sociales, los niños saben compartir, saben esperar turno, tienen desarrolladas habilidades sociales, inteligencia emocional, saben poner límites. ¿Sabes qué importante es que pongan límites? Que tu cuerpo nadie lo puede tocar, que tu cuerpo es tu templo, que no puedes lastimar a nadie porque, y tienes que aprender a pedir una disculpa. Hemos visto guerras en donde no hay un diálogo. Los niños saben negociar, saben tener una conversación humana con sus compañeros, ¿no? Y eso es parte de las habilidades del siglo XXI, pero esas están desarrollándose en la crayola. Eso es nuestro hilo rector de la crayola. Habilidades, inteligencia emocional. Y de nueva cuenta, Andrea, creo que hemos repetido, yo creo que en casi todas las entrevistas que hemos hecho esta razón de saber que es un trabajo conjunto, ¿no? Que a final de cuentas no es responsabilidad nada más de ustedes con los niños o nada más de los niños, sino que también los papás se tienen que ver involucrados y que al estar involucrados los papás, quizá eso signifique que también para ellos debe ser un cambio de paradigma, ¿no? Y cambiar, abrir la mente a nuevas cosas que quizá ellos no aprendieron, pero que sus hijos sí necesitan aprender. Sí, hay que hacer un recableo mental para que entiendan la nueva sociedad que se necesita, ¿no? Y el compromiso que tienen que asumir los papás, porque nosotros podemos poner la semilla, podemos poner el proyecto que funciona porque tenemos muy buenos resultados, pero si los papás no lo asumen o no lo aprovechan, en casa va a ser como, pues va a ser un desperdicio para ellos no hacerlo, porque finalmente estas habilidades no son para ahorita, no son para el preescolar o para la primaria, son para la vida. Es como llenarle su mochila de verdad de habilidades y de herramientas que el día de mañana sí van a ocupar. O sea, quizá no recuerdes cuál es la capital de Timbuktu, pero sí vas a recordar cómo pedir una disculpa, cómo resolver el problema, cómo tomar una decisión. Y eso es mucho más importante que cualquier concepto, porque hoy finalmente todos los conceptos están en Internet. Cualquier pregunta que tengas está en Internet. Pero el resto, ¿cómo lo resuelves? O sea, no puedes pedir una disculpa por Internet, ¿estás de acuerdo? O sea, eso no está ahí. Y aquí yo creo que el trabajo, tienes toda la razón, Andrea, pero creo que todo el trabajo es también ese esfuerzo mental que se tiene que hacer, porque a lo mejor nos piden leer un libro y hacer un análisis de ese libro y quizá pudiéramos encontrar algo en internet y copiarlo y pegarlo y entregarlo, ¿no? Pero realmente el proceso de la crítica, de poder leer y lo que yo entendí y lo que el autor quizá me dijo o me transmitió, eso es algo muy personal, porque los tres podríamos leer el mismo libro y cada uno de nosotros podría tener diferentes percepciones dependiendo de lo que hemos vivido y el estado de ánimo, incluso hasta en el cual estábamos leyendo ese libro. Ahora, Claudia, ¿cómo se nivela esto? Porque ahí de verdad que puede haber muchas discrepancias. Fíjate que nosotros estamos viendo que el problema de este
siglo es la falta de concentración de los jóvenes. No, y no, ya no estoy hablando ni siquiera de los niños, de los jóvenes. Entonces, yo pienso que si los chicos leen un texto, no lo comprenden, no se concentran, un médico necesariamente tiene que tener desarrollar esa habilidad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros desde la primera infancia, que es la que nos corresponde de 1 a 3 años, lo estamos trabajando con concentrarnos haciendo rompecabezas, esperando turno, actividades que los niños logran concentrarse en una misma actividad 40 minutos. Eso, en la actualidad, un chico de secundaria o de universidad le cuesta mucho trabajo. De hecho, ya tienen que hacer los maestros resumen de lo que resumen del resumen para que los chicos comprendan un texto. Está muy grave la situación. Realmente los papás tienen que hacer una conciencia de verdad muy respetable en cuanto a lo que estamos haciendo como Crayola. Porque el trabajo es, nosotros desarrollamos este proyecto trabajando, viendo desde la parte científica, desde la parte, pues de alguna manera pedagógica, nutrición, vimos de manera integral al ser humano. Entonces sí debe haber un compromiso mayúsculo. Los papás lo entienden, a veces los niños lo entienden mejor. Los niños se lo apropian de una manera natural y el papá le cuesta trabajo comprenderlo, ¿no? Y aquí también algo que últimamente está muy de moda, Andrea, es, y lo mencionaba Claudia, sobre la nutrición, ¿no? Y sobre el bienestar también físico, emocional, mental. Hay más gente que medita hoy en día, hay más gente que a lo mejor hace ejercicio, que se alimenta de una manera adecuada, y eso también es algo que se aprende, ¿no? Y se aprende no nada más, por ejemplo, en lugares como la Crayola, sino también se aprende en casa. Porque si hablamos a lo mejor en la Crayola de a ver lo que es sano para mí o lo que no, pero llegamos a casa y me reciben con una torta milanesa, ¿no? Y es lo que siempre comemos, pues hay una situación ahí de puedo decir, oye, me gusta lo que me están dando en casa, pero pues no es lo que me están diciendo en la Crayola. Entonces, sí es importante también considerar ese bienestar en cuanto a la salud. Sí, de hecho la Crayola tenemos ese beneficio, digamos, que los papás dicen es que terminan educándonos a nosotros, ¿no? Entonces la Crayola termina permeando la familia y que terminan adoptando los hábitos de la Crayola y yo pienso que incluso en salud, no solo el niño, sino toda la familia cambia. Y hay que entender que no somos solamente una mente, o sea, el ser humano es mente, cuerpo, sentimientos. Entonces, cuando entiendes que el ser humano tiene todas estas cosas, hay que atenderlo de manera multidisciplinaria. Y eso es lo que hacemos en la Crayola, atender al ser humano de manera integral. Y Eh, multidisciplinar. Exactamente, eso es lo importante, porque al final de cuentas el mundo de hoy así está, ¿no? Dividido en muchas áreas y es importante el saber que desde pequeñitos pueden tener todas estas habilidades. Claudia, me gustaría que invitaras a todas las personas que nos están viendo a que conozcan un poco más de la Crayola y que me digas dónde pueden hacerlo, dónde las encuentran. Muchas gracias. Bueno, sin duda, a través de estas entrevistas van a tener mucha información de lo que hacemos en nuestras redes sociales que son, La Crayola Tlax en Instagram y Facebook. Perfecto, ahí pues ahí nos está encuentran. la información. Muchísimas gracias, me da mucho gusto verlas, platicar con ustedes. Claudia, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Saludos. Gil. Andrea, también muchas gracias, gusto en verte. Gracias, muchas gracias. Hasta Y bueno, luego. a todos ustedes también gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.